el gran adversario de Dios y de la humanidad. Esta perspectiva ve a Lucifer como el más alto de los ángeles que, por orgullo y rebelión, se convirtió en el diablo. Su caída en desgracia es un cuento con moraleja sobre los peligros del orgullo y las consecuencias eternas de alejarse de Dios. El protestantismo, con su énfasis en la interpretación personal de la Biblia, ha ofrecido diversas opiniones sobre Lucifer. Algunos teólogos protestantes distinguen entre Lucifer, el ángel portador de luz, y Satanás, el diablo. Para ellos, el nombre de Lucifer en Isaías 14:12, comúnmente asociado con el ángel caído, puede referirse en realidad a un rey babilónico, enfatizando los peligros del orgullo terrenal más que de la rebelión celestial. El cristianismo ortodoxo oriental tiene sus propios matices respecto a Lucifer. Aquí se hace menos hincapié en la rebelión angélica y más en la relación de la humanidad con Dios. Sin embargo, se reconoce la narración de un ser angélico de primer orden que se rebela contra la autoridad de Dios y cae posteriormente en desgracia. Fuera de la tradición cristiana, las interpretaciones de Lucifer son aún más diversas. En el Islam, el personaje análogo a Lucifer es Iblis. A diferencia de las tradiciones cristianas, en las que Lucifer es un ángel, en el Islam, Iblis es uno de los genios, una creación diferente de los ángeles. Cuando Dios ordena a los ángeles, estando Iblis presente, que se inclinen ante Adán, Iblis se niega por orgullo, lo que provoca su caída. Aquí, la historia de Iblis sirve de recordatorio sobre la obediencia a la voluntad de Dios y los peligros de la arrogancia. El judaísmo, la fe de la que surgió el cristianismo, no da mucha importancia a Lucifer como ángel caído prominente. La Biblia hebrea, en particular el libro de Isaías, utiliza el término El, a menudo traducido como estrella de la mañana o resplandeciente, pero tradicionalmente se entiende que se refiere a un rey babilónico caído y no a un ser celestial. La tradición judía tiene un concepto de Satanás, pero se le ve más como un adversario o acusador que como la encarnación del mal que se encuentra en las interpretaciones cristianas. En el ámbito más amplio del pensamiento teológico, Lucifer ha sido un punto de debate entre eruditos y pensadores. Algunos consideran que su historia es alegórica y representa las luchas internas del alma humana, más que un acontecimiento literal, histórico o celestial. Otros interpretan la caída de Lucifer como un testimonio de la justicia de Dios y de la importancia del orden divino. Los movimientos espirituales modernos también se han ocupado de la figura de Lucifer. Teosofía, movimiento religioso fundado en el siglo XIX, ve la iluminación de Lucifer. Para ellos, su rebelión contra Dios es una metáfora de la búsqueda del conocimiento por parte de la humanidad y de los retos que conlleva. Del mismo modo, ciertas ramas del satanismo moderno ven a Lucifer no como una encarnación del mal, sino como un símbolo del individualismo, rebelión contra la autoridad injusta y la búsqueda del conocimiento. Otra dimensión intrigante a considerar son las implicaciones teológicas de la redención para Lucifer. Aunque la corriente cristiana mayoritaria suele situarlo más allá de la redención, existen debates y perspectivas teológicas que exploran la posibilidad de la gracia incluso para el ángel caído. Estos debates cuestionan las nociones tradicionales del bien y del mal e invitan a contemplar la naturaleza de la misericordia divina. Al entretejer estas variadas interpretaciones teológicas, se hace evidente que Lucifer es algo más que un personaje estático de una narración antigua. Es una piedra de toque teológica, una figura a través de la cual la humanidad se enfrenta a cuestiones profundas sobre el bien y el mal, el orgullo y la humildad, rebelión y obediencia. Su historia, en sus múltiples interpretaciones, es un reflejo de la evolución de la comprensión de lo divino por parte de la humanidad, el cosmos y su propio lugar en él. A través de la lente de la teología, la historia de Lucifer no trata solo de la caída en desgracia de un ángel, sino que es una exploración perdurable de las complejidades de la fe y el espíritu humano. El reino de los ángeles. Para comprender realmente la historia de Lucifer, hay que aventurarse en el reino etéreo de los ángeles, esos seres celestiales que han cautivado la imaginación humana durante milenios. Los ángeles, considerados mensajeros y servidores de lo divino, desempeñan un papel fundamental en diversas tradiciones religiosas, actuando como intermediarios entre lo mortal y lo divino. Su naturaleza, jerarquía y función ofrecen un telón de fondo sobre el que se desarrolla la historia de Lucifer, arrojando luz sobre su grandeza inicial y su posterior caída. En las tradiciones judeocristianas, los ángeles son considerados creaciones directas de Dios, seres de espíritu puro que carecen de las limitaciones físicas de los humanos. Sirven a la voluntad de Dios, entregando mensajes, guiando a las personas
e incluso librar batallas contra adversarios espirituales. La Biblia hebrea, o Antiguo Testamento, está repleta de referencias a los ángeles, desde los querubines que custodian la entrada del Edén tras el exilio de Adán y Eva, hasta el ángel del Señor que se aparece a varios profetas. Este concepto de ángeles se desarrolló aún más en el cristianismo, formulándose intrincadas jerarquías y órdenes. Teólogos como Dionisio el Areopagita describieron los coros de ángeles, clasificándolos en 9 órdenes, desde los serafines, el más cercano a Dios, a los arcángeles y a los ángeles, el más cercano a la humanidad. Cada coro tiene su propia función, desde alabar a la divinidad hasta salvaguardar las almas humanas. Lucifer, a menudo identificado como querubín o serafín, habría pertenecido a los escalones más altos de esta jerarquía angélica. Esto hace que su rebelión y posterior caída sean aún más trágicas y significativas, ya que alguien de la cúspide del orden celestial optó por desafiar a la fuente misma de su existencia. En el Islam, ángeles, o malaika en árabe, tienen una naturaleza única. Creados a partir de la luz, carecen de libre albedrío y sirven como instrumentos de la voluntad de Dios. No pueden desobedecer ni actuar por voluntad propia. Ángeles notables como Gabriel, Jabril en árabe, que entregaba las revelaciones de Dios a los profetas, y Miquel, responsables de alimentar cuerpos y almas, son figuras veneradas en la fe. Aquí es importante notar la distinción entre ángeles y jinn, de los cuales Iblis, o el paralelo islámico a Lucifer, se origina. Como los jinn, a diferencia de los ángeles, poseen libre albedrío y pueden elegir entre el bien y el mal. Más allá de estas tradiciones abrahámicas, el concepto de mensajeros angélicos o divinos existe en muchas religiones. En el zoroastrismo, los Amesha Spentas son entidades divinas que asisten a Ahura Mazda, el dios supremo. El hinduismo habla de devas, o dioses, seres celestiales que pueden ser tanto benévolos como malévolos. El budismo hace referencia a los bodhisattvas, seres iluminados que ayudan a otros a alcanzar la iluminación. Sin embargo, independientemente de la tradición o la religión, hay puntos en común en la representación y comprensión de los ángeles. Siempre se les considera poderosos, a menudo hermosos, siempre sobrecogedores. Tienden puentes entre lo mortal y lo inmortal, lo finito y lo infinito. Su mera existencia plantea profundos interrogantes sobre la naturaleza del cosmos. ¿Existen reinos más allá de nuestra comprensión? ¿Existen seres ajenos a los defectos y limitaciones humanos? ¿Cómo interactúan lo mortal y lo divino? Es dentro de este vasto tapiz de creencias y comprensiones donde la historia de Lucifer, el ángel caído, adquiere toda su gravedad. Su rebelión, vista contra el telón de fondo de la inquebrantable obediencia angélica, se convierte en una historia de orgullo y ambición sin parangón. Y su caída, desde las alturas del orden celestial hasta las profundidades del exilio, sirve para recordar los límites de la creación y las consecuencias de desafiar a lo divino. Así, el reino de los ángeles, en todo su esplendor y misterio, proporciona no solo un escenario, sino un contexto para la narrativa de Lucifer. Subraya la tragedia de un ser creado para la grandeza, que pierde su lugar entre las estrellas. El drama celestial de los ángeles, con sus batallas, sus lealtades y sus traiciones, pinta un cuadro de un universo mucho más intrincado y vasto de lo que se ve a simple vista, recordándonos las maravillas y los peligros que se esconden más allá del velo de lo conocido. La jerarquía de los demonios. Junto al luminoso reino de los ángeles existe el sombrío dominio de los demonios, esas entidades malévolas que se han convertido en emblema del caos, de la tentación y el mal. Al igual que la jerarquía celestial clasifica a los ángeles en función de su cercanía a lo divino y su función, los demonios también se han clasificado en diversas tradiciones en función de su poder y finalidad. Entender esta jerarquía ofrece una comprensión más profunda de dónde encaja Lucifer, el ángel caído, en el vasto panorama cósmico. La demonología cristiana, especialmente en sus versiones medievales, presenta un rico tapiz de entidades demoníacas y su estructura organizativa. Arraigada en referencias bíblicas y ampliada por teólogos y eruditos, esta jerarquía ve a Satanás o Lucifer en la cúspide, el ángel caído transformado en príncipe de las tinieblas. Bajo él hay legiones de demonios, cada uno con funciones específicas, que van desde tentar a los humanos hasta causar enfermedades o sembrar la discordia. Una de las obras más influyentes en las que se detalla esta jerarquía es la pseudomonarquia Daemonum, o falsa jerarquía de demonios,
por Johan Weyer, médico holandés del siglo XVI. Basándose en textos y tradiciones anteriores, Weyer catalogó 69 demonios, detallando su rango, poderes y características. Del mismo modo, la llave menor de Salomón, un grimorio de la misma época, proporciona una elaborada lista de 72 demonios junto con sus sigilos y los medios para invocarlos o controlarlos. Estas obras, aunque fuertemente arraigadas en las tradiciones cristianas, a menudo toman préstamos de antiguas creencias paganas, fusionando antiguas deidades con figuras demoníacas. Por ejemplo, Baal, antaño un poderoso dios cananeo, se presenta como un demonio en estas clasificaciones. En el Islam, los demonios suelen denominarse shayateen, singular shaitan, nacido no del fuego del infierno, sino de un fuego sin humo. Iblis es su líder, análogo a Satanás en la teología cristiana, que se negó a inclinarse ante Adán y fue expulsado del cielo. A diferencia del concepto cristiano, en el que los demonios son ángeles caídos, los shayateen islámicos proceden de los jinn, una creación distinta. Susurran en el corazón de los humanos, incitándoles al pecado, aunque no poseen el poder de obligarles a obrar mal. Más allá de los credos abrahámicos, numerosas culturas y religiones tienen sus propias demonologías. El hinduismo, por ejemplo, tiene a los asuras, seres poderosos a menudo en conflicto con los devas o dioses. Aunque no todos los asuras son intrínsecamente malvados, a menudo simbolizan el ego, el materialismo y poder sin control. El budismo habla de Mara, un demonio que tentó al príncipe Siddhartha, más tarde Buda, con visiones de mujeres hermosas, miedo y violencia, tratando de disuadirlo de alcanzar la iluminación. Lo que resulta especialmente intrigante es la fluidez de estas clasificaciones. Las figuras veneradas en una tradición pueden ser demonizadas en otra. También, lo que antes se consideraba espíritus malévolos causantes de enfermedades, por ejemplo, se comprendió mejor con los avances de la medicina. Sin embargo, a pesar de las innumerables interpretaciones y creencias que los rodean, los demonios sirven universalmente como manifestaciones de las facetas más oscuras de la existencia. Personifican los miedos, las tentaciones y las adversidades internas y externas a las que se enfrenta el ser humano. Son contrapuntos necesarios de las fuerzas del bien que crean un equilibrio cósmico. La transición de Lucifer de ángel venerado a gobernante de los demonios ejemplifica este equilibrio. Su descenso a los reinos infernales y el posterior liderazgo de sus habitantes sirven como potente recordatorio de la dualidad de la existencia. Su historia, entrelazada con la jerarquía de los demonios, ilustra la eterna danza entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, orden y caos. A través de los anales de la historia, la literatura, el arte y la teología, los demonios han desempeñado papeles fundamentales, representando los retos que ponen a prueba la determinación y la virtud humanas. Su jerarquía varía de una cultura a otra, pero siempre refleja los valores y temores de la sociedad. Sirve de mapa de la psique humana, trazando sus ansiedades, sus vulnerabilidades y su eterna lucha hacia la trascendencia. Es en esta compleja red de creencias y relatos donde puede comprenderse realmente toda la gravedad de la caída y el dominio de Lucifer. El legado de Lucifer en los medios de comunicación contemporáneos. La enigmática figura de Lucifer, con su rico tapiz de rebelión, orgullo y belleza, ha dejado una huella indeleble en los medios de comunicación contemporáneos. Esta presencia se extiende mucho más allá de las discusiones religiosas, filtrándose en la literatura, el cine, música e incluso series de televisión. El personaje del ángel caído, rebosante de complejidad y dualidad, ofrece un terreno fértil para explorar temas de moralidad, ambición y redención, y la eterna búsqueda humana del entendimiento. En la literatura, los personajes inspirados o parecidos a Lucifer han sido especialmente destacados. Las novelas modernas lo emplean a menudo como símbolo de rebeldía, paladín de la voluntad humana contra las fuerzas opresoras. Este tema resuena en obras clásicas como El paraíso perdido, de John Milton, donde Lucifer hace la famosa declaración de que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Lo pinta como un héroe trágico más que como un mero antagonista. Estas obras literarias han sentado las bases de muchas interpretaciones contemporáneas, en las que Lucifer ya no es solo la encarnación del mal, sino un personaje polifacético que representa tanto nuestros miedos más oscuros como nuestras aspiraciones más elevadas. El cine, con su vasto lienzo visual y emocional, también ha sido un terreno fértil para los temas luciferinos. En las películas suele aparecer como un hombre suave, sofisticado e irresistiblemente encantador, pero con un trasfondo amenazador. Ya sea la representación de Lucifer como un astuto abogado en El abogado del diablo, o como un vagabundo filosófico en La profecía,
Las adaptaciones cinematográficas luchan constantemente con el equilibrio entre su malevolencia y su atractivo. Esta dualidad subyace en muchas narrativas cinematográficas, reflejando los propios conflictos internos de la sociedad sobre la moralidad, el libre albedrío y la naturaleza del mal. La televisión, especialmente en las 2 últimas décadas, ha visto una afluencia de programas centrados en la tradición demoníaca y angelical, con Lucifer a menudo al frente. Series como Lucifer, donde el diablo se convierte en consultor de la policía de Los Ángeles, ofrecen una versión más humanizada del personaje, centrándose en temas de redención, identidad y la autoestima. Estos programas, aunque basados en la fantasía, abordan problemas humanos reales. ¿Podemos superar nuestro pasado? ¿Es realmente posible la redención para alguien? ¿Qué significa ser bueno o malo? La música también se ha visto profundamente influida por el mito del ángel caído. Desde composiciones clásicas hasta heavy metal y pop, la historia de Lucifer se ha contado, reinterpretado y reimaginado en innumerables melodías y letras. A menudo se le invoca para expresar sentimientos de rebelión, desafío a las normas establecidas o el tumulto interno del alma humana. Bandas y artistas de todos los géneros como Black Sabbath o los Rolling Stones, o incluso iconos del pop como Lady Gaga, se han inspirado en su legado, utilizándolo como un poderoso símbolo de resistencia, introspección o mera fascinación por lo prohibido. Incluso en los videojuegos, un medio que permite a los jugadores sumergirse en diversos mundos, prevalecen los temas luciferinos. Los juegos que profundizan en las opciones morales suelen incorporar elementos de su relato, obligando a los jugadores a enfrentarse a decisiones sobre el bien y el mal, la obediencia frente a la rebelión y las consecuencias de sus actos. Esta representación generalizada de Lucifer en los medios de comunicación contemporáneos significa algo más que una fascinación cultural por el personaje. Refleja preocupaciones humanas más profundas y fundamentales. Lucifer, en toda su complejidad, representa la eterna lucha humana con la moralidad, la tensión entre nuestros instintos más bajos y nuestras aspiraciones más elevadas, y la búsqueda de sentido en un universo que a menudo parece indiferente. Además, a medida que la sociedad se vuelve más laica, las narrativas religiosas tradicionales suelen reinterpretarse para un público moderno. Lucifer, con su rico potencial narrativo, encaja perfectamente en esta tendencia, ofreciendo a los narradores un personaje que resuena entre el público independientemente de sus creencias religiosas.